Venezuela debería estar entre los países más ricos del planeta. Es un territorio que no solo tiene petróleo, sino que posee más reservas probadas que Arabia Saudita, Rusia o el estado de Texas. Estamos hablando de un país que es literalmente una mina gigante de riqueza. Petróleo en cantidades obscenas, enormes reservas de gas natural capaces de alimentar continentes y minerales estratégicos como el hierro, el coltán, el estaño, el cerio o el níquel, que son el combustible tecnológico del siglo XXI. Y, sin embargo, este país ha visto cómo su producción se desploma, su infraestructura y economía colapsa y el resto del mundo se hace una sola pregunta. ¿Qué carajos está pasando realmente dentro de Venezuela? ¿Por qué un país con una riqueza natural descomunal no tiene decenas de ciudades modernas comparables a Dubái o Riad? ¿O miles de jeques del petróleo venezolanos paseando en Bugattis? Bueno, con la captura de Nicolás Maduro por la Fuerza Delta el 3 de enero, esta pregunta se reactiva en todo el mundo. Sin embargo, ya empiezan a salir los disque expertos que simplifican la situación o esparcen desinformación. Entonces, este video lo he hecho precisamente para poner orden, actualizar datos y aclarar mitos sobre esto. Hermano, si en 2026 vas a hablar de geopolítica, energía o poder global y sobre todo de la situación de Venezuela que cada vez es más tensa, más vale que sepas de qué carajos estás hablando y veas este video completo. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Para entender por qué Venezuela está permanentemente en el ojo del huracán geopolítico, no solo de Estados Unidos, sino de muchos países del mundo, primero hay que dejar a un lado la ideología y mirar los números fríos. En serio, aquí no hay pro Maduro o anti Maduro. Ponte serio. Verás, desde 2024, Venezuela encabezó el ranking mundial de reservas probadas de petróleo con aproximadamente 303 mil millones de barriles. Para dimensionar esta cifra, es casi un 14% más que las reservas actuales de Arabia Saudita. Esto en el papel convertiría a Venezuela en una superpotencia energética incuestionable. Pero aquí aparece el detalle técnico que lo cambia absolutamente todo y que casi nadie te explica bien. La inmensa mayoría de este petróleo venezolano es crudo pesado y extra pesado. Y esto no es un detalle menor, es la diferencia entre un activo estratégico fácil de monetizar, como el caso de Arabia, y un recurso extremadamente complejo, costoso y tecnológicamente exigente. Y tranquilo, te lo explico. En la industria petrolífera, la calidad del crudo se mide principalmente mediante la gravedad API, un estándar definido por el American Petroleum Institute, o sea, API. Esta escala no mide valor político ni ideológico, mide densidad y facilidad de refinación. Así que por favor quítate la venda y ponte científico conmigo. Crudo ligero. Verás, el crudo ligero se caracteriza por su baja densidad, lo que lo hace naturalmente más fácil de manejar desde el momento en que sale del yacimiento. Es un petróleo fluido que puede bombearse y transportarse con relativa facilidad sin necesidad de calentamiento adicional ni diluyentes complejos. En términos físicos, su comportamiento se asemeja más al agua o a un aceite vegetal muy fino, muy lejos de la imagen espesa que la mayoría tenemos del petróleo. Gracias a estas propiedades ofrece un alto rendimiento en gasolinas, diésel y combustibles limpios, lo que lo convierte en un crudo altamente valorado por refinerías convencionales. Además, por lo general es un crudo dulce, sweet, es decir, con bajo contenido de azufre, lo que reduce costos de refinación y emisiones contaminantes. Crudo pesado y extra pesado. Ahora bien, el crudo pesado y extra pesado se caracteriza por su alta densidad, lo que lo convierte en uno de los tipos de petróleo más difíciles de manejar desde el punto de vista técnico. Es un petróleo extremadamente viscoso. Su comportamiento se parece más al de un material semisólido que al de un combustible convencional. Visualmente se asemeja mucho más a la melaza espesa, al chapopote o a la brea. De hecho, esa imagen mental popular del petróleo negro y espeso corresponde casi siempre a crudo pesado. A temperatura ambiente, este apenas fluye, y en muchos casos no fluye en absoluto sin la aplicación de calor, diluyentes o ambos. Por eso requiere técnicas especiales de extracción, transporte y procesamiento. Entonces, la diferencia clave está en la química. Desde un punto de vista estrictamente científico, el crudo pesado se distingue por su composición química. Contiene cadenas de hidrocarburos mucho más largas y complejas, lo que incrementa su densidad y
dificulta su procesamiento. Además, presenta una mayor proporción de carbono pesado, lo que reduce el rendimiento directo en combustibles ligeros y obliga a procesos de refinación más intensivos. Y como dije, a esto se suman altos niveles de azufre, un elemento indeseable desde el punto de vista ambiental y técnico, y la presencia significativa de metales como vanadio y níquel, que pueden dañar catalizadores y encarecer la refinación. Así que por estas razones, este tipo de petróleo pesado se clasifica como crudo agrio, sour, un término técnico de la industria que, en contraste con el crudo dulce, sweet, el cual es más limpio, contiene menos azufre y resulta mucho más sencillo de procesar. Espero que haya quedado muy claro. Ahora, Venezuela no produce un solo tipo de petróleo pesado, sino varias calidades distintas de crudo pesado y extra pesado, cada una con características químicas, usos y mercados diferentes. De todos ellos hay 3 que dominan la producción venezolana por volumen e importancia estratégica. Son los que realmente mueven el negocio petrolero del país. Aquí nos vamos a poner un poco más científicos. Merey 16 grados API. Este es, sin exagerar, el crudo pesado insignia de Venezuela. El Merey 16 es uno de los principales crudos exportados por Petróleos de Venezuela, PDVSA, y proviene principalmente de la franja petrolífera del Orinoco, el verdadero corazón petrolero del país. Técnicamente, el Merey 16 no sale así tal cual del subsuelo. Es una mezcla de crudos extrapesados del Orinoco con diluyentes o crudos más ligeros, diseñada específicamente para hacerla transportable y refinable. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, porque muchas refinerías en Asia y algunas en otros mercados sí tienen la tecnología, los cockers y los hydrocrackers necesarios para procesarlo. También porque es el estándar comercial venezolano en el mercado internacional y porque ha sido pieza clave en acuerdos, trueques y negociaciones internacionales. Boscan Heavy. Luego está el Boscan, uno de los crudos más pesados del país. Este proviene del campo Boscan en el estado Zulia y tiene una gravedad API de apenas 10 a 11 grados, lo que lo convierte en un crudo extremadamente denso y viscoso. Pero a pesar de eso, el Boscan ha sido históricamente uno de los más constantes en producción, incluso en momentos de colapso operativo. Es un crudo muy demandado para usos específicos como asfalto, mezclas industriales y ciertos procesos de refinación pesada. Este es un producto que también ha llegado a mercados asiáticos pese a sus enormes desafíos técnicos. En pocas palabras, no es un crudo bonito ni fácil, pero sí es comercialmente útil para quien sabe procesarlo. Tía Juana Heavy. El Tía Juana Heavy es otro crudo pesado clásico venezolano, también asociado a la cuenca del lago de Maracaibo. Durante décadas fue base del desarrollo petrolero occidental del país. Es un crudo pesado estable, usado tanto para consumo interno como para exportación. Aunque el Tía Juana hoy tiene menos protagonismo mediático que el Merey, sigue siendo un pilar histórico de la producción pesada venezolana. Existen otros crudos como el Morichal, el BCF1, el Pilón o el Bachaquero 13. Pero es importante entender algo clave. Estos no se producen en las mismas cantidades ni con la misma relevancia que el Merey 16 o el Boscan. Muchos de ellos son variantes extra pesadas de la faja del Orinoco que se mezclan, se mejoran o se diluyen para terminar convertidos nuevamente en Merey u otros grados exportables. Y aquí entran en juego las empresas mixtas de petróleos venezolanos como Petropiar, Pedrocedeño o Petromonagas, que se encargan de ese proceso de transformación. Un punto que casi nunca se explica bien es este. La mayor parte de la producción venezolana actual depende de alianzas internacionales. Petróleos venezolanos ha necesitado y sigue necesitando operar junto a socios como Chevron, CNPC y Rosneft. ¿Por qué? Bueno, porque el crudo venezolano no se puede sostener sin capital, tecnología, diluyentes y refinerías especializadas. Ahora entremos en la ingeniería pura de la extracción, porque aquí es donde muchos se pierden. Y sí, tiene ciencia, no como dice Andrés Manuel López Obrador. Extraer este tipo de petróleo no tiene absolutamente nada que ver con la idea infantil de perforar y esperar a que brote. Eso solo funciona con crudos ligeros y bajo condiciones muy específicas. Y eso ya es simplificarlo mucho. En el caso del crudo pesado y extra pesado, el petróleo no quiere moverse. Está prácticamente sólido a temperatura ambiente. Para sacarlo del subsuelo se requieren técnicas avanzadas de recuperación térmica, siendo la más importante la inyección de vapor. El principio es simple, pero la ejecución es brutalmente compleja. Se inyecta vapor de agua a temperaturas superiores a los 300 grados centígrados y altísimas presiones directamente en el yacimiento. Ese vapor calienta el crudo, reduce su viscosidad y permite que finalmente fluya hacia los pozos productores. El problema es que esto consume cantidades masivas de energía, requiere plantas de generación de vapor, tuberías especiales, control térmico y monitoreo constante. Además
además de depender de equipos industriales sofisticados y mantenimiento permanente. Es uno de los métodos de extracción más caros y tecnológicamente exigentes del planeta. Y aquí está el punto crítico. Tras años de sanciones, mala gestión y falta de inversión, gran parte de esa infraestructura en Venezuela se ha deteriorado o quedado obsoleta, limitando severamente su capacidad de producción, aunque el petróleo siga ahí. A primera vista podrías pensar algo lógico. Bueno, si Estados Unidos produce enormes cantidades de petróleo en Texas y consigue mucho de otros países como México y Canadá, ¿para qué carajos necesita el petróleo de Venezuela? Bueno, porque recuerda, no todos los petróleos sirven para lo mismo. El petróleo que extrae Estados Unidos en masa, especialmente en regiones como Texas, es mayoritariamente crudo ligero, proveniente del shale oil o petróleo de esquisto. Es fácil de extraer, fluye bien y es excelente para gasolina. Pero Estados Unidos se volvió estructuralmente dependiente del crudo pesado, no por capricho, sino por diseño industrial. Durante décadas, Estados Unidos invirtió miles de millones de dólares en refinerías hipercomplejas diseñadas específicamente para procesar crudos pesados y con alto contenido de azufre. Esto porque son más baratos en el mercado internacional, permiten mayores márgenes cuando se refinan correctamente y maximizan la producción de diésel, jet fuel y otros destilados pesados. Es más, en 1980 apenas entre el 10 y 20% de las importaciones petroleras estadounidenses correspondían a crudo pesado, pero hoy ese número se ha disparado a aproximadamente 60% de sus importaciones. Eso significa que aunque Estados Unidos produzca mucho petróleo, su sistema de refinación no puede funcionar de forma óptima sin crudo pesado o extra pesado como el que tienen los venezolanos. ¿Ahora entiendes por qué quieren el petróleo venezolano? Las refinerías del sur de Texas y Luisiana albergan algunas de las refinerías de crudo pesado más grandes y complejas del planeta, y que fueron diseñadas desde su concepción para procesar petróleo denso, viscoso y con alto contenido de azufre como el venezolano. Nuevamente y dicho de forma sencilla, estas refinerías estadounidenses fueron construidas para comer crudo pesado. Cuando se les alimenta solo con crudo ligero, su eficiencia cae, los equipos especializados quedan subutilizados y los márgenes de ganancia se reducen drásticamente. Es como tener un motor diésel industrial funcionando con gasolina. Puede hacerlo, pero no es para lo que fue diseñado. Así que como puedes ver, aquí se da una simbiosis perfecta. Venezuela tiene un crudo que muchos evitan porque es caro y difícil de procesar, y Estados Unidos tiene las bocas industriales exactas para digerirlo y convertirlo en gasolina, diésel y combustible de aviación con altos márgenes de ganancia. Ahora bien, la historia reciente del petróleo venezolano es, sin rodeos, una tragedia de gestión, conflicto político y decisiones estratégicas fallidas. Verás, a principios de los años 2000, ya bajo el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela producía alrededor de 3.3 millones de barriles diarios. En ese momento producía casi 3 veces más petróleo que Texas. 2 décadas después, el panorama se invirtió de forma brutal. Venezuela cayó hasta alrededor de 900,000 barriles diarios en 2020. Texas, por el contrario, se disparó hasta 5 millones de barriles diarios, impulsado por el shale oil, inversión masiva y tecnología nueva. ¿Por qué ocurrió esta inversión radical? Bueno, principalmente por 2 factores estructurales y muy lógicos. 1. Las sanciones de Estados Unidos. Está claro, las sanciones no solo afectaron la venta de petróleo, bloquearon acceso a piezas de repuesto, a tecnología especializada para crudo pesado, a financiamiento internacional y a seguros, logística y transporte marítimo. En una industria tan compleja como la petrolera, eso es asfixia operativa. Y 2. Infraestructura obsoleta. Sin inversión constante, los sistemas de inyección de vapor de Venezuela dejaron de funcionar correctamente. Los pozos perdieron presión y productividad y las instalaciones se deterioraron hasta volverse no rentables o inoperables. Y ese vacío no quedó libre mucho tiempo. Canadá se aprovechó y tomó el relevo que dejó Venezuela por más de 2 décadas y hoy suministra alrededor del 61% del crudo importado por Estados Unidos, principalmente petróleo pesado de arenas bituminosas. Pero para Washington el tema no es solo quién suministra, es cuánto cuesta, qué tan eficiente es y qué márgenes genera. Desde el punto de vista económico, recuperar flujos de crudo pesado venezolano no es solo una cuestión logística o política, es una oportunidad de beneficio industrial masivo para refinerías que ya están construidas, amortizadas y listas para operar a plena capacidad. Pero si el petróleo ya te parece impresionante, prepárate. Pocos lo saben, pero Venezuela posee enormes reservas de gas natural estimadas en más de 200 billones de pies cúbicos. Sí, billones en español, no billones anglosajones. Esto según el Ministerio del Poder Popular de Petróleo de Venezuela, ENAGAS, y el US Energy Information Administration.
Bueno, para ponerlo en contexto, esto coloca a Venezuela entre los 10 países con mayores reservas de gas natural del mundo y el puesto número 25 en producción mundial de gas natural. Cosas muy diferentes tener reservas a poder extraerlas. Ahora viene el dato que casi nunca se explica bien. A precios internacionales actuales del gas natural, esas reservas en bruto tendrían un valor aproximado de hasta 800.000 millones de dólares. Para dimensionar esta cifra, equivale en términos de magnitud económica a financiar alrededor de 32 portaaviones nucleares clase USS Gerald R. Ford. Estos completamente equipados con su ala aérea embarcada, munición, sistemas de combate, tecnología, infraestructura asociada y listos para operar en condiciones reales. Lo verdaderamente increíble es que una porción significativa de estas reservas sigue sin explotarse. No porque no existan, no porque no sean rentables, sino porque faltan 4 cosas fundamentales. 1. Infraestructura, gasoductos, plantas de procesamiento, sistemas de compresión y exportación. 2. Tecnología, especialmente para campos costa afuera y yacimientos complejos. 3. Logística, transporte pesado, conexión con mercados regionales e integración energética. Y 4. Seguridad jurídica. Sin reglas claras, ningún proyecto de gas a largo plazo es viable para los titanes empresariales. En el mundo del gas natural, a diferencia del petróleo, las inversiones se planifican a 20 o 30 años. Sin estabilidad, el gas natural simplemente se queda atrapado bajo tierra. Este es el punto que casi nadie conecta. El gas natural no es solo energía, es electricidad por montones, industria pesada, fertilizantes, petroquímica, transición energética y seguridad energética regional. El hierro, el esqueleto invisible de la industria. La mayoría de los supuestos expertos en internet se quedan atorados en el petróleo. Algunos con suerte te mencionarán el gas natural, pero casi nadie habla de los yacimientos ferríferos, por ejemplo en el Cerro de Bolívar, y los depósitos en el arco minero del Orinoco. Debe quedarte claro, sin hierro no existe industria moderna, no hay acero, no hay infraestructura grande, ni edificios, no hay armas, ni maquinaria, ni trenes, puentes, autos, turbinas, ni rascacielos. Al día de hoy, Venezuela posee alrededor de 4.000 millones de toneladas de reservas de mineral de hierro, lo que lo coloca aproximadamente como la 12ª reserva más grande de todo el mundo. Estamos hablando de un activo estratégico de escala global. A precios actuales, alrededor de $107 por tonelada de hierro, esas reservas tienen un valor bruto cercano a 428.000 millones de dólares. Para ponerte esa cifra en perspectiva, supera el tamaño de muchas economías industriales medianas, o podrías construir más de 300.000 kilómetros de autopistas modernas con ese dinero. La extracción de hierro, cuando se hace a escala industrial y con logística eficiente, puede manejar márgenes de beneficio del 30%. Eso es alto para un mineral base. Pero aquí viene lo verdaderamente importante. El hierro no depende de modas tecnológicas ni de ciclos especulativos. Mientras exista la industria, el hierro siempre tendrá demanda. Y no, aquí no se acaba la historia. Si el petróleo, el gas y el hierro ya colocan a Venezuela en una liga distinta, ahora entramos en el terreno que realmente define el poder en el siglo XXI. Los minerales estratégicos que sostienen la inteligencia artificial, la electrificación y la superioridad militar. Bueno, en primer lugar, el oro. Luego, lo verdaderamente delicado, las tierras raras. El oro del Orinoco. Verás, Venezuela es el país latinoamericano con mayores reservas de oro, muy por encima de México y Brasil. Desde 2024 se estiman 161 toneladas métricas de reservas probadas, valoradas en unos 22.000 millones de dólares. Esto con el oro a unos 4.300 la onza. Sin embargo, si hablamos de recursos totales, incluyendo lo no certificado, la cifra podría ascender. Para que lo visualices al estilo Casa de Papel, serían unas 12.900 barras de oro estándar de 400 onzas Troy, o sea, unos 12.4 kilogramos cada barra de oro. Te repito el número, 12.900 barras de oro. ¡Carajo! Eso es un pulmón financiero. Y el oro tiene una ventaja clave, no depende de refinerías, gasoductos ni cadenas industriales complejas. Es una liquidez dura, aceptada en cualquier parte del maldito mundo. Esto incluso bajo sanciones severas. Incluso aunque tu presidente sea considerado líder de una organización narcoterrorista, el oro siempre vale. Ahí entiendes por qué, durante años, el poder del chavismo desde la llegada de Hugo Chávez en 1999 hasta la transición a Nicolás Maduro en 2013 y ahora con Delcy Rodríguez en 2026, no se comportó como un perrito acorralado. El chavismo tuvo y tiene una reserva silenciosa de valor real. Y por eso ahora entendemos por qué Nicolás Maduro bailaba en diciembre de 2025, aun cuando Estados Unidos incautaba su petróleo.
Tierras raras, el futuro de la inteligencia artificial. Ahora entramos en lo que de verdad quita el sueño a las potencias. El arco minero del Orinoco no solo concentra oro, y en montones, contiene yacimientos y concentraciones significativas de elementos de tierras raras. Estos son esenciales para imanes permanentes de alta potencia, motores eléctricos, inteligencia artificial, electrónica avanzada y sistemas de guiado, radares y misiles. Esto solo por mencionar pocas cosas. Bueno, sin tierras raras no hay transición energética ni superioridad tecnológica. Los estudios geológicos disponibles, especialmente en zonas asociadas al escudo Guayanes y depósitos vinculados a monacita y coltán, indican predominio de tierras raras ligeras, que son las más comunes y las más usadas a escala industrial. Principalmente estamos hablando de elementos como lantano, cerio, neodimio y praseodimio. Estos cuatro son críticos para imanes de motores eléctricos, baterías, catalizadores, generadores eólicos, electrónica de potencia y sistemas industriales de alta eficiencia. Las estimaciones conservadoras hablan de al menos 300,000 toneladas métricas de óxidos de tierras raras en Venezuela. A precios de mercado y considerando refinación y separación, el valor potencial podría superar los $200,000 millones en tierras raras. Pero aquí hay que ser muy claros, esto no es dinero inmediato. La explotación de las tierras raras es un proceso largo y altamente exigente desde el punto de vista técnico y financiero. Requiere muchos años de exploración formal antes de siquiera confirmar volúmenes comerciales, y esto seguido de una inversión masiva para poner en marcha los proyectos. Aquí entra el factor geopolítico decisivo. China controla el cuello de botella más importante de toda la cadena. Si una futura administración estadounidense, ya sea la de Donald Trump u otra, lograra acceso estable a tierras raras venezolanas, estaría rompiendo en parte una dependencia estratégica de China. Por tanto, después de ver todo esto, tomar el control o al menos estabilizar de forma sostenible la producción energética de Venezuela no es un simple asunto de negocios. Es, en la maldita realidad, una jugada de ajedrez geopolítico de primer nivel. Este es el tipo de movimientos que la mayoría de nosotros los civiles nunca vemos, porque vivimos en la microescala del día a día. Pero en el marco estratégico, para Estados Unidos y otros países, integrar a Venezuela de manera funcional a su órbita energética tendría implicaciones globales enormes. Si Washington lograra contar al 100% con Venezuela, o al menos neutralizarla como variable hostil, los beneficios serían claros y muy concretos. 1. Debilitar a Rusia. Fuera de Venezuela, Rusia es el otro gran actor mundial con acceso significativo a crudo pesado. Ese tipo de petróleo no es abundante y es clave para refinerías complejas, especialmente en mercados que no pueden depender solo de crudo ligero. Si Estados Unidos logra estabilizar el flujo venezolano y reinsertarlo en el mercado bajo condiciones favorables, entonces le arrebata a Rusia una de sus cartas energéticas en Latinoamérica más fuertes. Este no es un golpe militar, es asfixiar estratégicamente y silenciosamente a Rusia. Presión sobre China. Como ya dijimos, hoy China es uno de los principales compradores del petróleo venezolano, con alrededor de 5% de sus importaciones anuales provenientes de ese origen. Este dato es clave, porque si Estados Unidos recupera influencia sobre las reservas y flujos venezolanos, no solo controla oferta, obtiene una palanca directa sobre la economía china. Y aquí encaja perfectamente una frase que Donald Trump dijo sin rodeos: China va a conseguir petróleo. El subtexto es muy claro. Estados Unidos no tiene ningún problema en venderle energía a China. El problema es quién controla el grifo, porque vender petróleo genera ingresos, mantiene dependencia y sobre todo permite cerrar el flujo cuando China cruza una línea roja. Y esto es clave si estamos hablando de la isla de Taiwán. Y 3. Seguridad hemisférica. Tener petróleo y gas natural a la vuelta de la esquina, es decir, desde Venezuela hasta refinerías en Luisiana y el Golfo de México, es infinitamente más seguro que depender de rutas largas y volátiles desde el Medio Oriente. Esto implica menos riesgo geopolítico, menos exposición a conflictos regionales y menos costos de transporte. En términos estratégicos, es energía bajo control regional, no sujeta a estrechos marítimos cerca de Irán o de los hutíes, también muy lejos de guerras proxy o de chantaje de terceros. I'm also meeting with oil companies. Let's go. You know what that's about. We've got a lot of oil to drill, which is going to bring down oil prices even further. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. We'll make the people of Venezuela rich, independent, and safe.
En definitiva, y como has podido ver, Venezuela ha dejado de ser vista solo como un país en crisis y socialista para convertirse en un activo estratégico clave para la seguridad y la economía de Estados Unidos. La combinación de las mayores reservas de petróleo del mundo, gas natural aún sin explotar, hierro de alta calidad y minerales tecnológicos críticos crea una masa de riqueza imposible de ignorar. El control o la estabilización de estos recursos no solo generaría cientos de miles de millones en ingresos, sino que reconfiguraría el equilibrio de poder, reduciendo la influencia de Rusia y China en el continente americano. La realidad es incómoda, lo sé, pero es clara. En geopolítica se habla de libertad y democracia, pero lo que realmente mueve las decisiones es el petróleo pesado, el gas natural, los minerales y las tierras raras. Eso ha sido todo. Si quieres apoyar al canal, considera adquirir una membresía. Puedes ver las opciones disponibles haciendo clic al botón que dice unirse, el cual se encuentra justo debajo de este video. Tu apoyo es completamente opcional, pero lo agradezco bastante. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.